nuestra alma, así como lo consideramos el domingo pasado a través de su palabra y a través del ejemplo de un personaje de las Escrituras. Y esta serie a la que nos hemos abocado durante el mes de abril responde precisamente a este sentir que el Señor ha puesto en el corazón de iniciar el año, ¿no es cierto? Después ya de las vacaciones y de los viajes, de la salida y el del ausentarse muchas veces de la iglesia, y llega marzo y el retomar todo el movimiento, todo el accionar de los ministerios, la necesidad de buscar al Señor en oración, para que Él nos dé, ¿no es cierto?, de su respaldo, para que Él nos dé de su dirección. Y el Señor puso este énfasis también en mi corazón para poder compartir a través de los domingos del mes de abril, reforzando el tema de la oración. Pareciera que ya está todo dicho, y pareciera que ya todos sabemos acerca de la oración. Pero cuando revisamos nuestra vida espiritual, muchas veces debemos ser honestos y reconocer que si hay algo en lo cual flaqueamos, es precisamente en la oración. Sabemos mucho de la oración, manejamos muchos textos y pasajes de las Escrituras referidos a la oración, y muchas veces, sabiendo incluso lo bien que hace la oración, lo que menos hacemos es orar. Es orar. Así que el Señor estaba hablando en nuestra vida acerca de la importancia de cultivar una vida de oración a través de estos sermones. Y lo hemos hecho a la luz del testimonio de hombres y de mujeres de Dios en las Escrituras. Y nos hemos acogido, ¿no es cierto?, algunas oraciones que están allí, ¿no es cierto?, impresas, ¿no es cierto?, en este libro maravilloso, la Biblia, ¿cierto? Y oraciones que nos han enseñado en su contenido la forma en que hombres y mujeres se dirigieron a Dios en determinadas circunstancias de la vida. El primer sermón trabajamos la oración de Habacuc, ¿recuerdan? ¿Quién conoce a Habacuc? A algunos les costó llegar, ¿no es cierto?, al libro de Habacuc, del profeta Habacuc. Bueno, muchos de ustedes son nuevitos también y están recién aprendiendo a manejarse en la Biblia, y obviamente muchos de ustedes también recién conociendo, ¿no es cierto?, a los personajes de la Biblia. Y el Señor nos enseñó algo maravilloso a través de la oración de Habacuc. El domingo pasado tomamos el ejemplo de una mujer, una hermosa oración. Nos fuimos a 1 de Samuel, capítulo 1 y capítulo 2, y consideramos el ejemplo de Ana. ¡Qué tremenda oración! Y quedó el comentario, y luego también en el transcurso de la semana algunos de ustedes manifestaron de cómo esa palabra, ¿verdad?, fue tan precisa, y cómo el Señor ministró el corazón de muchos de ustedes. Fue una palabra hermosa, una palabra consoladora, consoladora. Y hoy día hay otro personaje de las Escrituras que vamos a considerar. Quizás no una oración en particular, porque de este personaje hay muchas oraciones. Hay muchas oraciones. Y me refiero a Moisés. A Moisés. Así que vamos a hacer un plano general, vamos a tomar varios episodios que tienen que ver con la vida de oración de este hombre de Dios, ¿ya? Y ver, ¿no es cierto?, de qué manera eso también nos enseña a nosotros. La oración de un corazón humilde. Humilde. ¿Recuerdan? El domingo pasado hablamos de la correcta actitud en la oración. ¿Qué dijimos cuando se habló acerca de la correcta actitud en la oración? Destacamos 3 cosas, pero quiero que al menos me mencionen 2. Una correcta actitud cuando oramos. Primero, la fe. La fe es necesaria. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? El que se acerca a Dios debe creer que le hay. Hebreos 11:6. La fe es necesaria. Pero había otro elemento, había otro factor. La humildad. La humildad. Y ese fue un ejemplo, ¿no es cierto?, que destacamos en María. Perdón. En Ana. Gracias. En Ana. La humildad. Pero lo vimos allí nomás. Pero ¿sabe?
Estuve orando desde lunes a miércoles, jueves, porque había muchos personajes. Y aparecía David, y aparecía Jonás, y aparecía, pero me quedé con Moisés. Y me encontré que si había algo que se destacaba en la vida de Moisés, era precisamente su humildad. ¿Usted conoce a alguien humilde? ¿Alguien dijo? Aquí va. Yo leo los labios, ¿verdad? ¿Quién? ¿Conoce a alguien humilde usted? ¿Alguien dijo? El pastor. Bueno. O sea, cuando uno piensa en esto y preguntas como esta, ¿no? ¿Conoce a alguien humilde? Uno comienza, y cuesta muchas veces encontrar, ¿no es cierto? Alguien que se destaque por esta característica, por este atributo. Yo creo que es algo con lo cual luchamos todos, y es algo de lo cual muchos, ¿no es cierto?, carecemos de la humildad. Y la humildad es necesaria en la iglesia, la humildad es necesaria en el pueblo de Dios, la humildad es necesaria en los hijos del Señor. ¿Por qué? Bueno, hay un pasaje que se destaca acerca de Moisés. Usted lo conoce. Ahí ya, luego lo vamos a leer. ¿Sabe? La importancia de la humildad en el hombre está en el hecho de que este rasgo, humildad, es parte del carácter de Dios. Si Dios espera que el hombre y la mujer cultiven la humildad, si Dios espera que su pueblo, sus hijos sean hombres y mujeres humildes, es porque Él es humilde. ¿Y cómo demuestra Dios su humildad? Bueno, ese salmo para mí es muy clarificador en cómo la Biblia nos describe a Dios. Y vamos, si ustedes me acompañan, Salmo 113, versículos 4, versículo 5. Allí se nos dice algo acerca de Dios. Fíjese. Excelso sobre todas las naciones es Jehová. ¿Usted sabe lo que significa la palabra excelso? No. ¿Qué significa la palabra excelso? Sobre todo. Lo más alto. Sobre todo. Está por sobre todo. Y sabe, la Biblia me dice de que Dios está en lo más alto, que Él está por sobre todas las cosas. Hay muchos que llegan a sitiales altos, ¿no? Hay muchos a quienes Dios honra, elevándolos a posiciones de privilegio. Pero lo que menos muchas veces uno observa, ¿no es cierto?, cuando a esas alturas Dios permite que el hombre llegue, muchas veces lo que menos uno observa es humildad. Se nos dice de Dios que Él es excelso en todas las naciones, sobre los cielos su gloria. Y dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas su grandeza, ¿no? Y que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Dios, fíjese, siendo Dios, Él actúa, ¿no es cierto?, con humildad. Él se humilla, Él se inclina para considerar, ¿no es cierto?, al hombre y a la mujer. Dios es humilde. Y cito Filipenses 2, versículos 5 al 8, en donde es un pasaje más conocido para ustedes, en donde se hace referencia al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y a lo que se destacó en Él, en esa acción que Él tuvo de dejar, ¿no es cierto?, su gloria, de despojarse de sus vestimentas divinas y hacerse hombre, hacerse humano como nosotros. Y allí Pablo, cuando destaca esa acción de Jesucristo, del Hijo de Dios, él dice de que Él es humilde. Y se espera que de nosotros también, ¿no es cierto?, haya la misma actitud. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho a la semejanza de los hombres. Se humilló hasta ese extremo. Dios es un Dios humilde, y Él espera, ¿no es cierto?, que sus hijos, cada hombre y cada mujer que cree en Él también, se caracterice por ser humilde. La Biblia nos dice que la bendición de Dios es otorgada a aquellas personas que poseen humildad.
El Salmo 138:6 dice de que Dios atiende al humilde, lo atiende, le da tiempo, lo acoge, lo recibe, le escucha. ¿A quién escucha el Señor? Al humilde. Pero el mismo Salmo, en el mismo versículo dice, más al altivo, más al orgulloso, lo mira de lejos, así a la distancia. Mire qué importante es la humildad. Y aquí uno tiene que revisarse, ¿no? Y revisarse. ¿Cuán humilde estamos siendo? ¿Cuánta humildad hay? ¿Cuánta humildad hay? La Biblia nos dice que la bendición de Dios es otorgada a aquellas personas que poseen humildad. Está la parábola del fariseo y el publicano. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan esa parábola? El pobre publicano allí en un rincón del templo, reconociendo su pecado, reconociendo su condición, se humillaba y pedía perdón. El fariseo, ¿no es cierto?, estaba de pie en el púlpito. Estaba orando adelante. Y daba a conocer delante de Dios todo su currículum, todo lo que era, lo bueno que era. Y criticaba, en su oración criticaba al otro, ¿no? De repente puede pasar, ¿no? Tenemos que cuidarnos. ¿Cómo estamos orando? De pronto oramos para criticar, oramos para condenar, para juzgar. Y dice la parábola de que el publicano bajó a su casa justificado, en paz con Dios. El fariseo siguió cargando, ¿cierto? Allí en sus pensamientos, toda la carga que tenía allí en su vida. Ser humilde nos permite recibir la bendición del Señor. Según Números 12:3, Moisés era el hombre más manso de la tierra. Eso, si usted lo buscó al principio, ¿ya? ¿Qué dice Números 12:3? ¿Está bien? Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Se imagina a Moisés usted? No había hombre como Moisés en la tierra. Era el más manso. Pero la mansedumbre está, ¿no es cierto?, totalmente relacionada con la humildad. No puede haber mansedumbre si no hay humildad. La mansedumbre tiene que ver con el control, ¿no?, del carácter. Bueno, pero ¿siempre fue así Moisés? No siempre fue así. No siempre. Y esto tiene que animarnos y tiene que alentarnos, ¿ya? Porque de la manera en que Dios trabajó en Moisés, también puede trabajar en nosotros. De la manera en que Dios perfeccionó la vida de aquel hombre, también puede perfeccionar mi vida. ¿Sí, hermano? Porque para Dios no hay nada imposible. Así que Él puede cambiarnos, Él puede transformarnos y Él puede hacer de hombres, de los hombres que están aquí, puede hacer Moiséses. ¿Cómo decirlo? Las hermanas dicen amén, quieren tener esposos mansos. Bueno, Moisés no fue siempre así. A los 40 años, por ahí algunos estamos pisando, ¿no? A los 40 años. ¿Qué pasó a los 40 años? Bueno, hay que ir a Éxodo capítulo 2. Y aquí yo creo que vamos a concentrarnos más en Éxodo, ¿ya? Para que no ojemos tanto la Biblia. Versículos 11 y 12. En aquellos días, dice, sucedió que, crecido ya Moisés, estaba bien crecidito, tenía 40 años, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio. No había nada de mansedumbre, ¿no es cierto? Y lo escondió en la arena, lo enterró.
Ese es Moisés. Y de él, en Números 12:13 dice de que no hay hombre como Moisés. Bueno, todos tenemos una historia, ¿no? Todos tenemos un pasado. Pero ahí está la grandeza de Dios, hermano. Porque cuando llega la vida y cuando Él trabaja en la vida del hombre, hay cambios. Y se puede hablar de un antes y de un después. Me encanta eso. El antes de Cristo y el después de Cristo no solo marca la historia, no solo marca los calendarios, también marca nuestra vida. En Cristo, en mi vida, hay un antes y hay un después. ¿Cuántos están en el después? Amén. Así que fíjese, Moisés a los 40 años, en defensa de sus hermanos. Cuando uno va a Hechos, capítulo 7, ahí está el sermón de Esteban, él se refiere a Moisés. Él ya a esa altura, él pensaba y creía de que Dios lo iba a usar para salvar, ¿no es cierto?, para liberar al pueblo de Israel de los egipcios. Lea Hechos 7. Bueno, estamos estudiando Hechos 7. O sea, no Hechos 7, estamos estudiando Hechos en la Academia Bíblica. Pero los hermanos todavía no creían en él. Era algo que él pensaba. Así que, fíjese, a los 40 años, en defensa de uno de sus hermanos judíos, quiso hacer justicia por sus manos. Yo creo que era como el inicio. ¿Ah? Él vio que su pueblo, sus hermanos estaban siendo maltratados, estaban siendo abusados. Y Moisés dijo, esto lo vamos a arreglar. Y si no hay nadie que haga algo, yo voy a hacer algo. ¿Les parece familiar esa actitud? ¿Ah? Muchas veces así actuamos nosotros, ¿no? Aquí hay cosas que hay que arreglar, aquí hay cosas que hay que ordenar. Y le echamos hacia lo buen chileno. No le consultamos a Dios, no buscamos dirección de Dios. Le hacemos nomás. Y vienen las consecuencias. Y no nos damos cuenta que en nuestro accionar herimos, dañamos. Porque estoy convencido que lo estoy haciendo bien, pero no me tomé el tiempo de consultarle a Dios. ¡Qué necedad, hermano! Y discúlpenme usar términos tan duros. ¡Qué necedad! Pretender vivir la vida sin consultarle a Dios. Con este hecho, Moisés se autodescalificó para asumir la posición de líder. ¿Dios lo había apartado para eso? ¿Para que sea líder del pueblo? Sí, hermanos, desde el principio. Hay que leer Éxodo 1, ¿no es cierto? Éxodo 2. Dios lo había apartado desde el vientre de su madre. Usted sabe la historia de Moisés y el milagro que ocurrió para preservar la vida de ese niño. Milagrosamente. Pero no era el tiempo. Y esa acción de Moisés, ¿no es cierto?, puso al descubierto de que él no estaba preparado, que todavía le faltaba. Era necesario todavía que aprendiera la lección de mansedumbre antes de llegar a ser un líder efectivo. Y sabe, Dios quiere usarnos, Dios quiere usarte, Dios quiere manifestarse en tu vida y a través de ti manifestarse en tu familia, como esposo, como padre, como esposa, como hijo, donde estés. Pero eso no va a ser así mientras nosotros no aprendamos a ser humildes primero delante de Él. Amén. Moisés aprendió a ser humilde. ¿Y sabe qué tuvo que ocurrir? El Señor tuvo que sacarlo. Tuvo que sacarlo de Egipto. Tuvo que sacarlo del palacio. Tuvo que sacarlo de la comodidad del confort. Tuvo que sacarlo de ahí. Y lo llevó al desierto. Y por 40 años, él tuvo que aprender. Fue su escuela. 40 años en el desierto le ayudaron a entender que los resultados no dependían de él, sino de Dios. No es porque él se había criado en el palacio, no porque él era reconocido como hijo de Faraón, el hombre más poderoso del mundo en su tiempo. No es porque él se había educado en las mejores universidades
de ese tiempo. No era por su astucia, no era por su capacidad, no era por su valor, no era por su poder. La liberación de Israel solo iba a llegar por la mano de Dios. Y que en su soberanía, ¿no es cierto?, había dispuesto usar un instrumento, y ese instrumento era Moisés. Pero la liberación de Israel no dependía de Moisés, dependía de Dios. Y hermanos queridos, hay cosas, muchas cosas en mi vida, muchas cosas en mi familia que no dependen de nosotros, que dependen de Dios. Pero hay que buscarle a Él, hay que consultarle a Él, hay que tener un corazón lo suficientemente humilde delante de Él, para que Él nos hable, para que Él nos diga qué es lo que debemos hacer. Pero el resultado, las victorias, los triunfos dependen del Señor. Amén. Sí. Y yo quiero desarrollar una vida victoriosa. Y no tiene nada que ver con la prosperidad, ¿no es cierto?, de que todo abunde, sobreabunde, que es otro mensaje que, ¿no es cierto?, se transmite por allá afuera. Una vida victoriosa, una vida plena, una vida satisfecha. Y eso yo quiero verlo reproducido en mi familia. Y el Señor quiere trabajar en mi vida. Y en ocasiones el Señor tiene que llevarnos al desierto, como lo hizo con Moisés. Humanamente podríamos decir, Moisés calificaba, ¿no? El perfil de Moisés, hijo de Faraón, criado en el palacio. ¿Ah? No había ido a la Universidad del Mar, había ido a la... Calificaba. No, pero había cosas que todavía tenían que resolverse. Habían cosas que tenían que mejorar en él. Habían cosas que Moisés tenía que aprender. Hay cosas que hasta el día de hoy yo sigo aprendiendo. Aun cuando tengo la misma edad a esa altura, no, un poquito más. Moisés estaba cultivando un corazón humilde. Y Dios se le comenzó a revelar. Porque Dios se le revela a los humildes. A los humildes. Cuando cumplió 80 años, fíjese, tuvieron que pasar 40 años. Yo digo, es como vivir de nuevo, ¿no? Tuve que aprender de nuevo. Fíjese, los tratos de Dios, los tiempos de Dios, no coinciden con nuestra lógica, ¿no? Dios actúa de una manera distinta. Lo bueno es saber y entender de que Dios actúa, de que Dios hace las cosas, y exponerme en sus manos. Así que ahí estaba en el desierto, ya no era el palacio, ya no eran los pisos de mármol, las alfombras de Persa. No, era las piedras, era la arena del desierto. La ropa ya no era la misma. Los manjares del palacio habían cambiado, ¿no? Más de alguna asadita, alguna parrillada de pronto del rebaño de su suegro, algo podría salir de repente, pero las cosas habían cambiado. Y es allí donde Moisés aprendió. Cuando cumplió 80 años ya estaba preparado para la misión que Dios le había delegado. Y Dios mismo describe la relación que tenía con él. Fíjese lo que Dios dice en Números 12, 6 al 8. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová. Moisés fue el primer profeta, ¿no? Pero luego el oficio profético se institucionalizó, ¿no es cierto?, con Samuel. Y Dios dice, cuando hay entre vosotros profetas, desde Samuel para adelante, les apareceré en visiones, les hablaré en sueños. Pero con Moisés, mi siervo, no. Él es fiel en toda mi casa, y con él, cara a cara, hablaré. Fíjese la relación que se llegó a establecer entre Moisés
y al Señor. Y esa es la relación que Dios quiere establecer con sus hijos el día de hoy. Y esto trasciende al culto, y aquí hay visitas. No tiene que ver con la liturgia. Dios trasciende la liturgia. Dios no solo está presente aquí en el culto, Dios está presente en todo lugar, donde tú vas. Entonces, la relación, ¿no es cierto?, con Dios es algo que debemos cultivar y es algo que Él, ¿no es cierto?, está tan deseoso de que se profundice. No importa quién seas, no importa la edad que tengas, Dios desea cultivar y establecer una relación tal y como lo hizo con Moisés. Y esa interacción, ¿no?, cara a cara, esa interacción única, cara a cara con Dios. Fíjese, eso es oración. Cuando usted va a la oración, usted se comunica con Dios, interactúa con Dios cara a cara. Qué hermoso, ¿no? Ya no necesita intermediarios. No necesita intermediarios. Usted puede ir directo a Dios. Fíjese el privilegio que constituye la oración. Y esa interacción le daría a Moisés el respaldo para liberar al pueblo de Dios de la opresión de los egipcios. Y esa relación, mi hermano, que usted y yo podemos llegar a cultivar con Dios, nos va a capacitar y nos va a dar las herramientas para poder ser instrumentos de Dios y para poder ver resultados como eso. Hay cosas que deseamos porque somos conscientes de la necesidad que hay en nuestra familia o quizás en otro entorno o en otra situación. Y se requiere de un hombre que busque al Señor, se requiere de una mujer que busque a Dios con todo el corazón, que aparte el tiempo para estar con Él. Un hombre que esté dispuesto a interactuar con Dios cara a cara. Eso es más que religión. Eso no es fanatismo. Solo a través de esa extraordinaria relación, oración, producto de un corazón humilde delante de Dios, Moisés pudo recibir fortaleza, paciencia, valor, sabiduría para poder conducir a todo un pueblo hasta las puertas de la tierra prometida. Cerca de 2 millones de personas. Imagínese la pega que tenía Moisés. Qué difícil, ¿no? Dirigir a 2 millones de personas. Pero Moisés pudo. Y hay cosas que hoy día a lo mejor a ti te están pareciendo difíciles. Hay desafíos que están delante de tus pies. Y nosotros nos enfrentamos a ese desafío y se ve tan grande. Y nos desanima. Y nos frustra. Y en ese desánimo perdemos las ganas. Decimos, ¿para qué intentarlo? Pero sabes, en la medida que nosotros busquemos al Señor y cultivemos esa relación y oremos, la oración está condicionada por métodos y formas. Recuerden, eso lo vimos el domingo pasado. La vida de oración no se cultiva aquí solo en el templo. La vida de oración es un hábito. Si el templo está cerrado el lunes y martes, te ore nomás en su casa, donde esté, donde vaya. Aprendamos de la oración. Amén. ¿Qué aprendemos de la humildad? Bueno, ya hemos aprendido mucho, pero 3 cosas que quiero destacar para ir rápidamente también. ¿Qué aprendemos de la humildad de Moisés en la oración? Primero, Moisés oraba esperando una respuesta de Dios. Moisés oraba esperando una respuesta de Dios. Delante hablamos de la fe y que destacábamos, ¿no es cierto?, en Ana. Fe. Moisés sabía con quién estaba, ¿no es cierto?, con quién se estaba comunicando. Cuando nosotros vamos a la oración, debemos entender, debemos tener claro con quién nos estamos comunicando.
¿Quién es Dios? Por eso les invitaba a que ustedes mismos me respondieran el significado de Dios. El Salmo 113. Excelso Él sobre todas las naciones. No hay Dios como nuestro Dios. Fíjate que ante un Dios así, es a quien tú te diriges. Es a quien tú vas, ¿no es cierto?, con tus cargas y con tus necesidades. Así es que Moisés, cuando oraba, él estaba convencido de quién estaba frente a él, Dios. Y que por tanto iba a haber una respuesta de parte de Dios. Que lata cuando hablamos, ¿no es cierto?, y no tenemos respuesta en el tema comunicacional. Para que se establezca la comunicación tiene que haber un emisor y un receptor, ¿verdad? Y tiene que haber ahí la respuesta, ¿no? La interacción. Si no, la comunicación no se establece. Y cuando eso sucede, es frustrante. ¿Sabes? Y muchas veces a nosotros nos pareciera que Dios guarda silencio. Y resulta que Dios siempre habla. Y Dios siempre responde. Es bueno que aprendamos a escuchar a Dios. ¿Sabe? Cuando yo abro mi Biblia aquí, y marqué varias veces, desde el capítulo 3, de allí comienza, ¿no es cierto?, esta relación y esta interacción entre Dios y Moisés. Y el verso 4 dice, lo llamó Dios y le dijo, ¿no es cierto?, Moisés, o sea, Dios a Moisés. Dios a Moisés, y después, y le habla hasta el versículo 10, está el relato, y en el verso 11, entonces Moisés respondió. Fíjese, la oración es eso. No es aprender una cuestión de memoria, ¿no es cierto?, un rezo, y tener aquí un pergamino en la casa, una oración que alguien dijo que es como el secreto y la clave. No, eso no es la oración bíblica. Ese tipo de oración es lo mismo que tener, ¿no es cierto?, la pata del conejo, la espiga del trigo, o la herradura. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Cómo se llama eso? Amuleto. Y la oración no puede ser un amuleto. Oye, y sigo leyendo. Y Moisés le respondió a Dios. Y Dios le respondió y le dijo. Y el verso 13, y dijo Moisés a Dios. Y el verso 14, y respondió Dios a Moisés. El verso 15, además Dios dijo a Moisés. Qué entretenido, ¿no? Qué lindo. Hay un diálogo, hay una interacción entre Dios y Moisés. ¿Cómo Dios nos habla? ¿Cómo Dios te habla? ¿Cómo Dios te habla? ¿Cómo Dios habla? Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de su palabra. También lo destacamos, no sé si fue el domingo pasado o el anterior. La oración, la palabra y la oración deben ir unidas, deben ir juntas. Cuando un hijo de Dios ora, puede tener la certeza que será escuchado por Dios y que recibirá una respuesta de Dios. ¿Amén? Dios responde a la oración. ¿Amén? Oiga, ayer compartí este salmo. Me encanta el Salmo 34, todo el salmo. Todo ese salmo, me encanta. Lo compartía con mi hermana Adriana. Y el Salmo 34 dice, el versículo 6 particularmente, este pobre clamó. ¿Usted le ha clamado al Señor? Dice el Salmista, este pobre clamó y le oyó Jehová. Y lo libró de todas sus angustias. Y el verso 17 me dice, ¿lo tiene ahí? La oración. ¿Qué dice? Claman los justos y Jehová oye. Claman los hijos de Dios y el Señor oye. ¿Usted es un hijo de Dios? Entonces el Señor le oye. ¿Amén? El Señor le escucha y el Señor le va a responder. Mateo 7:7 dice. ¿Qué dice Mateo 7:7? Es como Juan 3:16, ¿no? Parecido en cuanto a la importancia de lo que se declara en ese versículo, que debemos saberlo casi de memoria. ¿Qué dice Mateo 7:7? Pedid y
y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Dios responde a la oración, hermano. Dios responde. El domingo pasado, la conversación después de sobremesa, comentando parte del sermón, y pensamos en algunas peticiones de hijos, de familia, de la iglesia. Decíamos, tenemos que creer, si estamos hablando de esto y el Señor está confirmando su palabra, debemos creer de que eso va a ser así, de que Dios va a responder. Créanlo, hermano, y espere en el Señor. La oración no es un monólogo. Eso debemos aprender igual. Oye, hay personas que son buenas para hablar. No, delante le pregunté si conocía a alguien humilde. Bueno, aquí podría ser una pregunta parecida. Sí. Hay personas que son muy buenas para hablar y a lo mejor no se dan cuenta en sus ganas de hablar, que dejan que las otras personas hablen poco. Bueno, cada uno, ¿no es cierto?, es tan particular. ¿Sabe? La oración no es un monólogo. No se trata de que usted hable y hable. La oración puede tener momentos de silencio. Su momento de oración, de comunión con Dios, puede estar también allí, mezclado, entrelazado con la lectura de la palabra, porque a través de esa palabra Dios se va a revelar, Dios se va a dirigir a tu corazón, Dios va a hablar a tu vida. Permitamos que Él nos hable. Y a través de su respuesta, Dios obviamente, la respuesta a lo que yo le estoy pidiendo, Dios obviamente va a estar hablando. Ahora, hay un corito, es un término casi ya extinto en el lenguaje evangélico. Los coritos, las alabanzas antiguas, había una que se cantaba en la escuela dominical: cuando oro a veces Dios dice sí, cuando oro a veces Dios dice espera, a veces Dios dice no, y es a causa de su amor, pero siempre Dios contesta, siempre. El tema es que a veces me va a decir sí, ok Juan, ok David, ok Luis, ahí va, la respuesta. Y en ocasiones te va a decir, a ver, espera un momento. Y ahí ya nos complica, porque nosotros queremos que la cosa venga ya. Pero Dios sabe que eso es lo mejor. Entonces Dios va a decir, a ver, tranquilito, espera, toma agüita. ¿Ah? Pero también muchas veces su respuesta va a ser no, hijo. Y no es porque Él sea un padre malintencionado, carente de amor. Él sabe que eso es lo mejor. Y Él me va a dar lo que es mejor. Es probable que su respuesta es algo que no nos gusta o que no queremos oír. Uno de los ministerios que más desarrollé estando en Temuco, era una iglesia muy grande, fue el ministerio de consejería. Y muchas veces yo observaba eso. Cuando la gente escuchaba lo que no quería oír, no volvía. Porque la gente anda buscando lo que quiere oír. Quiere como aliados, cómplices. Y Dios no es un cómplice. Dios te va a responder lo que tú necesitas. Y a lo mejor su respuesta no va a ir, no va a concordar con lo que tú estás pidiendo. Y en el caso de Moisés fueron muchas sus objeciones a Dios, porque Dios le respondía, ¿no? Pero finalmente fue lo suficientemente humilde para aceptar y someterse a la voluntad de Dios. Usted, cuando tenga tiempo, lea lo que está en esos pasajes. Éxodo 3:11, 3:13, 4:1, 4:10. Esos 4 pasajes son objeciones. Está allí interactuando Moisés con Dios, cara a cara. Dios sabe y ve lo que hay en el corazón de Moisés. Moisés se lo manifiesta. Su preocupación, su sentir, su dolor por su pueblo. Y Dios le dice, ok, voy a hacer algo. Si siempre en mis planes y en mi corazón ha estado el hacer algo.
Y ha llegado el tiempo y voy a usar a alguien y ese eres tú, Moisés. Y Moisés, ¿no es cierto?, estaba preocupado. Es como cuando Dios haz algo. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice tu obra. Y Dios dice, te quiero usar a ti. Pero, Señor, como dice Milton, Él aquí, envíalo a Él. Esa es versión de mi hermano. No es lo que hizo David. Bueno, y puras objeciones. Y cuando me pregunten, ¿quién me manda? ¿De parte de quién voy? ¿Quién les responderé? Bueno, y así siguen las excusas, ¿no? Y la última fue, es que soy tardo al hablar. Bueno, y no sé si llamarlo mito o algo, pero Moisés, ¿qué habrá pasado con Moisés? Era tartamudo Moisés. Pero no vamos a descifrar eso. Pero parece que él tenía complicaciones, ¿no es cierto? O necesitaba algún fonoaudiólogo, no sé. Pero Dios lo quería usar a él. Y ya hasta ahí, fíjese, Dios es paciente. Es paciente, Señor, ¿no? Pero todo tiene su medida, ¿no es cierto? Y, ok, Moisés, ¿te la vas a perder? Voy a usar a Aarón. Bueno, Moisés fue el líder, fue quien guió. ¿Ah? Pero quien llevó la voz, quien llevó el mensaje. Bueno. Hermanos, pero el punto al que llegamos en este punto, en este aspecto, es que Dios responde. Y creamos eso. La oración es atendida por Dios y es respondida por Él. Y cuando Dios responda, aceptemos la respuesta del Señor. A Dios le agrada hablar con usted y atender sus oraciones. Asegúrese de que a usted le agrada hacer su voluntad. Salmo 48. Así que podemos ir contentos a la oración porque mi Dios, mi Padre me escucha. Y si Él me dice, ¿no es cierto?, justo lo que yo no quería escuchar, bueno, que en mi corazón, ¿no es cierto?, pueda estar también ese mismo deleite, ese mismo deseo de hacer la voluntad de Dios. Porque el hacer la voluntad de Dios es lo mejor. Es lo mejor, hacer la voluntad de Dios. Vamos a la segunda enseñanza que nos entrega la humilde, ¿no es cierto?, figura de Moisés en la oración. Moisés oraba alabando y glorificando a Dios. Moisés oraba alabando y glorificando a Dios. La oración y la alabanza deben ir de la mano. Y esto tiene que ver con el saber reconocer, hermano. Reconocer los resultados, los logros, lo que vamos obteniendo en el camino, lo que vamos cosechando. Dios lo va permitiendo. Cuando estamos afligidos, oramos, ayunamos y Dios nos responde. Pero después, hasta ahí llegó la oración y la gratitud y la alabanza, que el Señor nos enseña a ser agradecidos y que la alabanza también esté presente, hermano. Esté presente en nuestra vida de oración. Moisés dirigió una alabanza al Señor cuando Dios libró al pueblo de la mano de Faraón y su ejército. Usted conoce la historia. Salió, ¿no es cierto?, finalmente Moisés con el pueblo. Ya porque no le quedaba otra a Faraón por todo lo que había sucedido. Usted conoce la historia. Pero al poco andar, ¿no es cierto?, reaccionó el Faraón. Porque en su corazón obviamente seguía residiendo la maldad, el orgullo. Así es que dijo, no, los israelitas no se van a salir con la suya. Así es que dio la orden y todo el ejército, todas las tropas salieron, ¿no es cierto?, en persecución de los israelitas. Y allá se ve, ¿no es cierto?, la polvareda del ejército que viene avanzando. Y allí está el pueblo de Israel. Y allí está el mar delante de ellos. Están entre la espada, literalmente entre la espada y la pared. Muchas veces así nos sentimos, ¿no?
Así nos sentimos. No tenemos como por dónde salir, por dónde escapar. Y bueno, Dios obró un milagro allí y las aguas del mar, ¿no es cierto?, se abrieron y se abrió un camino por el cual Moisés y el pueblo pudo transitar y cruzar al otro lado. Y las aguas se devolvieron junto cuando los carros de Faraón iban. Y allí, ¿no es cierto?, Dios les dio triunfo y victoria. Fíjese, cuando estaban del otro lado, Moisés agarró la guitarra de Cristian y dirigió la alabanza al Señor. Y fíjese lo que Moisés dijo. Hermano, ¿cuánto te ha bendecido el Señor? ¿Cuánto te ha bendecido el Señor? ¿Se ha encargado de tus enemigos que te han perseguido? ¿Ha hecho milagros en tu vida? ¿Lo ha hecho el Señor? Fíjese lo que Moisés hizo y lo que Dios espera de nosotros. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Sí, ¿sabe? Dios es un Dios que quiere estar presente. Dios no es una persona a la cual solo se le viene a rendir pleitesía al culto. En el contexto católico, en la misa. Dios es un Dios que quiere estar presente en tu vida y atenderte en tus necesidades y actuar en tu necesidad. Ese es el Dios de la Biblia. Y le vemos actuando así, y eso debe despertar en nosotros, como lo hizo, ¿verdad?, en Moisés, este sentido de reconocimiento y de alabanza al Señor. El relato de Éxodo y la peregrinación del pueblo por el desierto culmina, fíjese, 40 años después, ¿no? Culmina con una alabanza elevada a Dios por Moisés. El Deuteronomio. Ya han transitado el desierto. Solo a kilómetros, ¿no es cierto?, está la tierra prometida. La pueden ver. Y antes de que el pueblo emprenda el camino, ¿no es cierto?, para tomar posesión de la tierra, Moisés reúne al pueblo y les da, ¿no es cierto?, una última exhortación. Y todo el libro de Deuteronomio tiene que ver con ese momento. Fíjese cómo Moisés expresa su alabanza al Señor al ver, al considerar todo lo que Dios ha hecho. Voy a leer desde el verso 30 del capítulo 31. Sí, 31. Y luego sigo con el capítulo 32. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabar. Escuchad, cielos, dice Moisés en su oración, y hablaré. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento. Como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Deuteronomio 32, 1 al 4. Nuestras oraciones deben incluir alabanzas y acciones de gracias. Salmo 103 dice: bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué podrías tú agradecer al Señor en esta mañana? ¿Qué gratitud hay en tu corazón? ¿Qué peticiones Dios ha respondido afirmativamente? Hay algunas peticiones a las cuales el Señor te ha hecho esperar y sencillamente a algunas te habrá dicho que no, pero todas han nacido esas respuestas desde su corazón. Y eso debe llevarnos a nosotros a reconocer a Dios y a ser agradecidos delante de Él. Y lo último, Moisés oraba intercediendo por los demás ante Dios. Y esto tiene que ver con humildad también. Lo anterior, las cosas, lo que logras, no es porque tú tienes la capacidad de hacerlo. No es porque tú te has labrado aquello. Dios en su
bondad y en su misericordia te lo ha dado. Y eso es lo que debe despertar en nosotros gratitud sincera y alabanza. Pero también Moisés oraba intercediendo por los demás ante Dios. Y para eso hay que ser humilde. ¿Sabe por qué? Porque cuando no hay humildad, todo se centra en nosotros. Cuando no hay humildad, ¿no es cierto?, el ego se agiganta. Y se transforma el hombre en un ser individualista. ¿Qué es lo que caracteriza a la sociedad de hoy, no? Una sociedad individualista. Pero cuando hay humildad, pensamos en los demás. Y al pensar en los demás, oramos por los demás. Orar por otras personas es un ministerio y es una responsabilidad a que la iglesia ha sido llamada. Por 30 días estuvimos orando, por distintas peticiones. Hoy día en la mañana nos reunimos a orar. Ahora, obviamente, la intercesión no solo debe ser la respuesta a una convocatoria, a un programa, debe ser parte de mi vida. Interceder. ¿Por quién puedes orar tú? ¿Por quién puedes interceder tú hoy? ¿Quién está necesitando de tu oración? Moisés nos da ejemplos de intercesión. Uno lee estos libros de Éxodo, por ejemplo, y uno ve a Moisés intercediendo. Por ejemplo, oró pidiendo que Dios eliminara varias plagas que afectaban a los egipcios. Éxodo 8 al 11 tiene que ver con las plagas de ranas. Y ya Faraón y todo el pueblo están desesperados. Ellos están experimentando la consecuencia del juicio de Dios, de su rebeldía, de su pecado, de la dureza en su corazón. Y es tan devastadora esta plaga, y allí está, no hay forma de eliminarla. Hay cosas que no pueden superarse de otra forma, si no es que Dios intervenga. Entonces Faraón va a Moisés y le dice, o cuando Moisés va a verlo, ¿no?, le pide, por favor, Moisés, pídele a Dios. Dice, qué contradicción la de Faraón. Como la contradicción de este mundo. Dicen creer en Dios, pero viven lejos de Dios. Es como cuando algún colega, ¿no es cierto?, oye, ora por mí. Pero hacen su vida y si tú lo invitas a la iglesia, pero si te dicen, ora por mí. Bueno, Faraón le dice a Moisés, por favor, pídele a tu Dios que termine con esta plaga. ¿Y qué hacía Moisés? Moisés volvía donde están sus hermanos. ¿Y qué dice la palabra? Que Moisés clamaba a Dios y le pedía. Y Dios respondía. Fíjese, Moisés intercediendo por Faraón y por el pueblo de Egipto. Oró por el pueblo en el desierto para que Dios le proveyera de agua y de alimento. ¿Sí? ¿Sabe? Era una oración constante en Moisés, allí en el desierto. Y ese pueblo que reclamaba, y ese pueblo que se quejaba, y ese pueblo que le hacía, ¿no es cierto?, desarrollar un liderazgo tan complejo a Moisés. Pero allí está Moisés, él no se desanimaba. Qué difícil es dirigir un grupo, ¿no? Y cuando el grupo no responde, cuando el grupo, en lugar de facilitar las cosas, hace de que todo funcione más pesado, y hay quejas, y hay críticas. Bueno, ese fue el liderazgo que desarrolló Moisés. Moisés a lo mejor al poco tiempo podría haber presentado su carta de renuncia, ¿no? No, pero Moisés dependió del Señor. Y sabes, ok, y el pueblo pedía agua, y allá Moisés iba y le pedía al Señor. Qué lindo es ver el relato de Éxodo 15:24, cómo Dios se manifiesta y cómo Dios obra a la oración de Moisés. Pidieron alimento y Dios le envió, ¿no es cierto?, pan del cielo, pero todo fue resultado de la oración. ¿Qué necesidades hay en mi familia? ¿Qué carencias tenemos? ¿Hay algo que Dios no pueda proveer? ¿Es que Dios ha dejado de ser poderoso? Todavía el agua puede fluir de parte de Dios. Todavía el pan puede descender del cielo, hermano. ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? ¿Hay una necesidad que Dios no pueda atender? Dios puede hacer. Dios, mi Dios, sigue siendo un Dios proveedor.
Oró desde el amanecer Moisés hasta que se puso el sol para que Israel venciera en la batalla que libraban con los amalecitas. Así dice el texto en Éxodo 17. Allá abajo está el ejército, ¿no es cierto? Podríamos decir un ejército no profesional, improvisado. Y allí está Josué demostrando sus primeros dotes, ¿no es cierto?, como líder, que sucedería luego a Moisés. Y ahí está, enfrentándose a los amalecitas, un pueblo más poderoso. Pero la gracia es que allí sobre el monte hay un hombre intercediendo. Mientras allá se libra la batalla, en el monte hay un hombre intercediendo con sus brazos en alto. Con sus brazos en alto. Y hubo victoria para el pueblo de Israel. Hermano querido, muchas veces nosotros somos conscientes, vemos la lucha que se está sosteniendo a nuestro alrededor. Somos conscientes de la lucha que se está librando en nuestro hogar, en nuestra familia. Oremos, hermano. Oremos. Oremos. El domingo pasado el Señor hizo un fuerte llamado a los padres a orar por sus hijos, así como Ana lo hizo por su Samuel. Oremos al Señor. La victoria depende del Señor, pero es necesario que alguien derrame su corazón delante de Él. ¿Hay batallas en tu hogar, en tu familia? ¿Contra qué enemigos te estás enfrentando? ¿Contra qué enemigos batallan tus hijos? Tú puedes ser el Moisés que intercede por ellos, para que el enemigo no los devore, ¿no es cierto?, no los venza. La humildad nos permite lograr despojarnos de nuestros intereses, de nuestras necesidades, para ocuparnos en oración por los más afligidos, y entre ellos pueden estar a quienes amamos, nuestros hijos. Y los hijos, los padres, orar por ellos. ¿Quién está necesitado de tu oración hoy? ¿Hay alguien que necesite hoy día de tu oración? ¿Hay alguien? Ya sabemos que Dios nos escucha, Dios nos atiende, Dios nos responde. Nosotros podemos venir delante de Dios y orar e interceder. Concluyo con esto. En el desierto, mientras todo un pueblo murmuraba, Moisés se dedicaba a clamar a Dios. Y así fue. Todos murmuraban. Incluso en algún momento, Aarón, el sumo sacerdote, y su hermano, murmuraron en contra de Moisés. Todos murmuraron. Todos se quejaban. Todos andaban con la cara larga. Aun cuando eran testigos muchas veces del actuar de Dios, del mover de Dios. Pero había un hombre que oraba al Señor. Y se requiere de un hombre. Lo hemos dicho otras veces, se requiere de un hombre que crea en Dios. Y que vaya en oración. Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y somos justos no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Él nos perdona, Él nos limpia y Él nos imputa su justicia para poder presentarnos delante de Dios libres de culpa. Justos. Y como justos poder presentarnos delante de Él y clamar y pedir. ¿Por quién vas a orar? ¿Hay alguien que está necesitando tu oración? ¿Sabes? Hay una hermana en nuestra congregación que necesita de nuestra oración. Dios ha guardado silencio y hay una
espera de Dios. No sabemos qué es lo que viene. Y si la iglesia debe prepararse para la partida, o bien para un milagro, pero se requiere una iglesia que esté orando. ¿Hay alguien necesitado en tu familia? ¿Hay alguna situación, dolor extrema, difícil? ¿Por qué no oramos, Señor? ¿Hay algo que Dios no puede hacerse cargo, que Él no puede tomar? Vamos a orar. Vamos a terminar este tiempo orando al Señor y entregando esa necesidad y esa carga delante de Él. Amén. Allí sobre sus asientos, inclinen sus rostros y vamos a orar. Y si alguien tiene alguna petición especial, si alguien ha llegado esta mañana con alguna carga, con alguna preocupación, con algún dolor, si hay algo por lo cual tú quisieras hoy día orar delante de Dios y presentarle a Él, yo te voy a invitar que puedas hacerlo con todo tu corazón. Y si tienes esa petición allí, especial, por alguien, por algún familiar, por algún amigo que está pasando por una situación difícil, por alguna enfermedad terrible, yo te invito en el nombre de Jesús que te puedas poner en el lugar de Él por un momento y puedas orar, pedir, interceder como lo hizo Moisés por todo un pueblo. El mismo Dios de Moisés está aquí. Y todo aquel que tenga alguna petición en esta mañana, yo le voy a invitar a que se ponga de pie. El que tenga alguna petición, póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Vamos a entregarle al Señor esa carga. Vamos a entregarle al Señor esa necesidad. Él está presente. Dios no ha cambiado. El Dios excelso está aquí. El Dios bueno, el Dios amoroso está aquí. Gracias, Señor. Mi Dios amado, tu palabra ha sido entregada. Y aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo, Señor. Y aquí están tus hijos. Señor, si están de pie es porque han respondido de corazón a esta invitación. Y es porque tu palabra, Señor, también ha sido un mensaje para sus vidas, que ha alentado, que nos ha animado. Y en esta hora, Señor, nos ponemos de acuerdo, cada uno, presentándote, Señor, esa petición. Y tú, Señor, encargándote de ella, tomando esa necesidad, Señor, y dándonos la respuesta, Señor, a esa petición. Mi Dios amado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, que a esta oración, que a este clamor intercesor, tu mano poderosa, Señor, se manifieste y actúe, Señor. Que puedas obrar, Señor. Hay personas por las cuales en esta hora se está intercediendo ante ti. Hay nombres de personas que están siendo presentados delante de ti. En el nombre de Jesús. Tú, Señor, que conoces todas las cosas, dirige tu mano amorosa. Trae sanidad. Restaura los corazones. Trae consuelo, Señor, del cielo. Trae de tu paz, mi Dios, para los que están atribulados.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, y que tu iglesia en esta mañana también sean consolados en ti. Y sus vidas se vean fortalecidas, Señor, por tu palabra que ha sido predicada. Señor, sigue tú hablándonos y sigue tú, Señor, conduciéndonos. Que tu Espíritu Santo nos siga guiando para ir desarrollando día a día una vida de oración más fructífera. Mi Señor, te alabamos con todo el corazón y te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Cantamos una alabanza que está allí. Póngase de pie, el resto también, todos se ponen de pie. Vamos a cantar una hermosa alabanza que viene muy bien a esta palabra que hemos compartido. Dios sigue siendo el Dios de los milagros, el Dios de todo poder. Cantemos, vamos. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará. Agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará. Agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo.
imposible. Él hace camino donde no lo hay. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Hay unos avisos, se los voy a enviar por correo electrónico. Pero la hermana Miriam tiene todo el material de las donaciones para el retiro. Hay un recordatorio para todos los que se han inscrito. Y si alguno aún no lo ha hecho, converse con Miriam y dispóngase para colaborar también con donaciones para el retiro distrital. Hermanos queridos, Dios les bendiga, que tengan una hermosa semana, que el Señor les acompañe, que el Señor les dirija, sean bendecidos. Amén. Amén. Muy bien, preadolescentes el viernes y brilla en mí el sábado. Dios les bendiga.